Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Hoy voy a conversar con Verónica Sevilla, una persona con un enorme corazón, a quien he conocido desde el 2015. Siempre me ha impresionado por sus emprendimientos y su dedicación a ayudar a los demás. Desde el primer día que hablamos por Skype en 2015 hasta hoy, Verónica me ha compartido sus motivaciones para cómo ser una mejor persona, guiada por los mensajes que recibe de Dios cada vez que lo consulta. Ella nació en los Estados Unidos mientras su papá estudiaba un doctorado, pero su amor nacional es por Ecuador. Y lo ha demostrado a lo largo de su vida porque ya vamos a ver cuántas cosas ha hecho. Verónica, creo que tu primer evento transformador en tu vida fuerte fue el tema de cuando fuiste elegida Miss Ecuador en 1986. Tú participaste en ese concurso en 1986 con el objeto de lograr un sitio en el liderazgo de Quito, una ciudad que es muy conservadora. Querías demostrar que para ser Miss Ecuador o Miss Universo, no solo se necesita ser hermosa como lo eres, sino también ser una mujer de emprendimiento. Cuéntanos cómo fue esa decisión, qué opinó tu familia y cómo lograste mantenerte humilde después de haber estado un año entre grandes personalidades, como por ejemplo el mismo Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela en aquel momento, y otros líderes internacionales, y en los Mel Sousa en su plenitud. Sí. Bueno, sí, gracias Eugenio, qué gusto estar contigo y también saludar a todos quienes nos van a escuchar por este medio tan bueno de compartir estos milagros que pasan en la vida de todos, pero que hay que estar atento porque en la vida diaria se generan mucho más cosas que en la extraordinaria. Sí, bueno, en el 86 justamente yo tenía 19 años, 18 años. Y bueno, se me ocurrió esto porque una amiga mía me dijo, tú deberías ser Miss Ecuador. Y yo, claro, me sentía la fea de la película. Siempre las mujeres nos sentimos mucho menos de lo que somos o de lo que aparentamos o lo que fuera, pero tenemos un problema de autoestima siempre, no es un tema, unos más, otros menos, pero bueno, en ese momento dije, oh, qué bien, una amiga tan linda como esta me dice que puedo ser Miss Ecuador. Así que bueno, dije, no es mala idea. Y de esas cosas que yo digo, mensajeros de Dios, porque yo creo que así es como Dios nos va guiando en la vida a través de no solo a través de las personas, de esos seres humanos o sus situaciones que se presentan en el camino, ¿no? Y Eh, yo creo que eso a veces son mensajes de ángeles, o sea, que vienen a través de personas o a través de circunstancias. y así es, lo que hay es que tener la finura y digamos esa fe para darse cuenta. Yo en ese momento obviamente no me di cuenta que era eso, porque tenía 18 años, estaba saliendo del colegio, acá en el Ecuador se graduó uno a los 18, no sabía ni bien qué iba a estudiar. Quería ser diseñadora de modas, pero en Ecuador no había esa carrera, mis padres no tenían el dinero para mandarme a estudiar fuera. Entonces finalmente decidí estudiar diseño industrial para dentro de eso dedicarme a la moda, pero estaba en ese camino y nada, fue esto y decidí prepararme porque además tenía claro que no iba a ser Miss Ecuador si es que no me preparaba. Recuerdo con una amiga, leíamos el periódico todos los días, El Comercio en esa época, periódico normal, impreso en papel periódico enorme. Y leíamos el periódico y ella me hacía preguntas diarias, ¿no? Mi mejor amiga en esa época me hacía esa preparación, fui al gimnasio, me preparé físicamente, me preparé también intelectualmente y nada, pues fui a avisar en mi casa y el día que avisé en mi casa, mi mamá casi le da un infarto. Bueno, en el sentido de que se asustó mucho, obviamente no se enfermó, pero quiero decir, a ella le parecía terrible que su hija vaya a exponerse al público y por En cierto, ropa, en traje de baño, en una sí, eso que ropa. el traje de baño en esa época era enterizo y no era como un bikini de hoy, ni mucho menos, pero bueno, más que eso, sí, le parecía terrible que yo me fuera a exponer públicamente, pero mi padre, el día que le dije que quería ser Miss Ecuador, me dijo, yo te voy a dar todo mi soporte. Y el rato que mi padre me dio todo ese soporte, mi madre cambió. Y se cambió de equipo. Se volvió mi primera manager y mi primera persona al lado.
porque he sido cuenta que mi padre me daba ese apoyo. Y esa es una cosa súper importante, sobre todo en las hijas mujeres, y es que el padre le dé el soporte. Sí, la madre también, pero si el padre le da el soporte, el padre Es la le bendición, es la anima. bendición, es la bendición del papá. O sea, Es la está, del papá, así como muchas, como para los hombres muchas veces es la de la mamá, ¿no? Pero es es correcto. esta cosa del padre, es el que te da la seguridad, de la autoestima, etcétera. Así que nada, fue ahí, me preparé, fui al concurso, claro, fue duro, fue muy duro, había chicas muy preparadas. En el Ecuador en esa época no había mayores preparaciones, Venezuela siempre ha sido el lugar más preparado y más profesional en ese tema. En esa época Osmel Sousa estaba ya pues con dos Misses Universos, Irene Sáez y Sayalero, Sí, Marisa Sayalero. Marisa Sayalero, ya habían sido Miss Universo y pues claro, me tocó competir contra Bárbara Palacios que ganó Miss Sudamérica y Miss Universo. Pero es que Fue duro. Para Osmel Sousa y para el Grupo Cisnero, el concurso de Miss Venezuela se convirtió en un negocio. Fue realmente una plataforma para lanzar modelos y para lanzar una Sí, cantidad de... seguramente. Y bueno, yo tuve la suerte de conocer a Osmel Sousa, que en esa época era muy joven. Y recuerdo claramente que cuando estaba en Miss Universo y nos enseñaba a caminar, porque claro, las únicas que llegaban preparadas a los concursos de belleza eran Venezuela y Colombia, ¿no? Eh, y nosotras, las demás, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, qué sé yo, Uruguay, llegábamos chicas salidas de la universidad o del colegio, o bonitas, todas naturales, además, cero cirugías. O sea, ahí sí la competencia era como quien dice totalmente fair. Y nada, pues él nos preparaba y nos enseñaba a caminar y esto y lo otro, a pesar de que me habían enseñado aquí a caminar, pero mal, porque me habían enseñado unas poses que no eran, etcétera. Bueno, él era un artista del tema y me acuerdo que me dijo, si tú hubieras llegado 2 meses antes, yo te hacía mis universo. Y yo pensé, ¿y será? O sea, dije, Dios sabe cómo hace las cosas. Eso significa que sí tengo material, pero bueno, todavía falta preparación, ¿no? Y esa es mi cosa. Ahí el autoestima te subió. Pero por supuesto, hasta ahora tengo eso en mi cabeza. Siempre que pienso en mi autoestima se baja y empiezo a sentirme vieja, fea o lo que sea que puede sucedernos a las mujeres. Mucho nos pasa eso. Recuerdo lo que él me dijo, recuerdo que yo creo que que digamos, yo no le llamo suerte, pero la gente le llama suerte. Es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. No hay tal, hay un trabajo y una preparación y eso fue lo que pasó, que probablemente era la oportunidad, pero yo no estaba tan preparado. ¿Sí? Entonces, para una cosa tan competitiva, porque uno cree que ahí es lindo, todo el mundo desfila, todas las mujeres tenemos sonrisa, estamos súper frescas, súper lindas, preparadas, hermosas, inteligentes, pero al fin del día eso es una competencia durísima, ¿no? Es una Me competencia muy... imagino, es que es una de las preguntas que te iba a hacer, que si normalmente la rivalidad es mucho más fuerte que la fraternidad, que el compañerismo de las mujeres. No pensaría que es tan así, depende, ¿no? Depende, como hay de todo, o sea, tienes 80 o más concursantes, de las cuales yo diría la mayoría son buenas, son chicas igual que uno que salen de la nada, que se fueron porque porque fueron a un concurso, y claro, te tienes que enfrentar a las chicas que están súper preparadas, donde el tema de los reinados de belleza es una industria, ¿no? Es una industria donde, como tú bien Claro, dices, salen modelos, salen marcas, salen representaciones y todo esto. Entonces, claro, uno que va como quien dice pueblerina y llegas a este gran concurso, tienes que poner, y ahí también le conocí a Donald Trump. Es decir, Donald Trump en esa época era el dueño de Miss Universo, recuérdalo sí. bien, ¿no? Y entonces este hombre tenía en esa época, si mal no recuerdo, algo como 38 años, no era tan mayor como hoy, y el hombre era el que realmente ponía las 10 primeras, pensaría yo, porque obviamente tenía que ser alguien que cumpla los requisitos en lo que se necesita de las marcas, además de ser bella y todo lo demás, pero tenía que cumplir un requisito, un prototipo, etcétera. Entonces, sí es un ambiente en el que tú te tienes que meter a las reglas del concurso, no puedes ir a generar polémica o a hacer ahí, porque si tú vas a protestar, entonces como en cualquier trabajo, en realidad es casi como un trabajo, ¿no?
Es un trabajo de un ambiente que tú escoges estar y debes sujetarte a las reglas, obviamente siempre cuidando tu integridad y tus valores y todo lo demás, sin traspasar lo que sea. Yo siempre llamo en toda mi vida la línea roja, pero, pero fue muy interesante, como tú dices, una experiencia en la que aprendí muchísimo y fue la primera vez que me encontré en un ambiente tan competitivo que yo creo que me preparó para toda la vida. Creo que para el resto de mi Te vida. marcó, te marcó ese momento. Sí, claro, uf, me marcó profundamente en entender que el mundo no es fácil, que los cuentos de hadas se construyen y se viven por un ratito y que esos hay que aprovecharlos porque no siempre la vida es cuento de hadas. También entendí que las mujeres somos eh, personas que tenemos sueños y que muchas veces todas somos iguales y tenemos el mismo sueño, pero en ese camino nos podemos aplastar unas a otras. Lo mismo creo que hacen los hombres eventualmente, Bueno, pero pero es que eso es la vida corporativa y es la vida política. Fíjate que, por ejemplo, tú que ahora hablabas de lo de Donald Trump, por ejemplo, lo que pasó esta semana, por una parte es un milagro de Dios que él en ese momento haya movido la cabeza en el sentido que, así es, contrario sí. a la bala, porque inclusive, y son las cosas que Dios decide ponernos por delante, o sea, porque Él decide que en qué momento tú vas a hacer algún tipo de aprendizaje y que ese aprendizaje te sirva eventualmente a lo largo de la vida y que con eso puedas Y la ayudar a los verdad es demás. que sí, Dios escribe recto en renglones torcidos. A veces uno no entiende por qué le pasa tal o cual cosa, o por qué no llegó a tal sitio, o por qué no tuvo tal trabajo, o por qué no consiguió tal enamorado, o cual novia, novio, o lo que sea. Y al final del día te das cuenta que ese es el camino, ¿no? Ahora sí, claro, tienes que entregarle la vida a Dios, es decir, no es decirle, como dice a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tú le pides a Dios y haces todo lo posible y le dejas a Él todo lo imposible. Es una regla de mi vida. Yo hago todo lo posible por los proyectos que me pongo adelante, pero le dejo lo imposible a Él, porque Es llega que un él rato, es, sí, él es el que puede hacerlo. Nosotros no podemos, justamente lo acabas de decir, es imposible. Entonces mejor es así, dejárselo a él. Ahora, eso normalmente para una persona que leía el comercio de Ecuador y que en un momento, o sea, tiene un sueño, como dices tú, de una, quizá, de una proyección parroquial, saltar a un Miss Universo es saltar a una escena internacional, a las grandes ligas, como a las dice. grandes ligas. Y eso en un momento te permite a ti probablemente salir hacia la segunda experiencia de la que íbamos a hablar un poco, que es que normalmente de este tipo de experiencias sale una oferta de trabajo, como por ejemplo modelaje. Ujú. ¿Cómo fue esa Así es, experiencia en sí. tu caso? Bueno, yo también tuve esa experiencia porque más que modelaje fue ser locutora de televisión de noticias, que era un poco más del perfil que yo buscaba. Yo modelo, la verdad, en Venezuela siempre fue un sitio donde me sentía muy acogida y justo fue en Venezuela que me ofrecieron un trabajo de la cara de Revlon para toda Latinoamérica, Hispanoamérica. Y yo tenía 19 años y el sueldo era $5.000. O sea, imagínate en el año 86, $5.000, una Era locura. mucho dinero, era mucho Mucho dinero. dinero y claro, Y era un recuerdo mundo, y bien. era un mundo complicado, porque estar en el mundo del modelaje atraía una cantidad de personalidades que probablemente venían con una intención diferente. Bueno, yo creo que eso es un hecho, ¿no? O sea, es un hecho en el campo del culto de la belleza, ¿no? En el campo del culto de la belleza, en el modelaje, la verdad es que nadie te paga por tu cerebro. O sea, no, en un modelaje de foto, por ejemplo, si vas a hacer la cara a no ser que seas ya una celebridad y que se use tu imagen o tu marca personal para potenciar la marca del modelaje, pero si eres una desconocida X, aunque seas Miss Ecuador, pero no has tenido una carrera, llegas y obviamente, sí, sí, creo que fue una bendición no haber entrado ahí porque sí creo que mi madre tuvo la gran visión y ahí mi madre fue la que me dijo, ni loca te quedas aquí sola con $5.000 de sueldo, ¿no? Porque claro, yo era una niña, sí, era una niña, ahora lo veo, yo me sentía súper madura, pero cuando mi madre me dijo no,
Yo ni siquiera le discutí porque sí sabía cuáles eran mis debilidades y mis fortalezas y sí sabía que me iba a entrar en un mundo que ya había probado, un mundo que de lejos había visto y a veces había probado de cerca y que en realidad no me sentaba bien para mi personalidad. Eso no quiere decir que a otras personas no sean muy buenas para hacerlo, pero en mi caso yo evalué, digamos, mis fortalezas y mis debilidades, como quien dice una estrategia, un FODA, y dije, no es para mí, voy a terminar dañada porque yo no he nadado en estas aguas, no estoy preparada para nadar en aguas profundas y ese fue mi cuestionamiento y dije, conociendo un poco cómo son las aguas profundas, prefiero no hacerlo hoy porque no estoy lista y de verdad así fue la decisión. No, y No me fíjate que arrepiento. en estos días yo estaba escuchando un podcast con uno de los actores famosos de Hollywood, y él una de las cosas que planteaba es que actuar son espacios muy cortos dentro de la producción de la película. O sea, realmente los actores pueden estar 10 horas en el sitio de grabación, pero probablemente lo máximo que graben sea una hora al día. O sea, el resto del tiempo realmente están ahí, pero no están actuando. Y después, durante el año, normalmente quizás le sale una o dos producciones más. Entonces, son gente que él decía, tenemos muchísimo dinero y tenemos demasiado tiempo libre. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de eso? Es que la mayoría de la gente empieza a experimentar cosas que no necesariamente son positivas y terminan, entonces por eso es que tú de repente dices, ¿cómo este actor puede suicidarse porque en un momento determinado entra en depresión? ¿O cómo esta persona puede entrar en drogas? ¿O cómo esta persona puede entrar en alcohol? Y es porque yo pienso que justamente han experimentado lo grandioso de ese mundo, pero no estaban preparados. Y no solo eso, nadie se acuerda de ti cuando no estás en el sitio en la cresta de la ola. Es decir, y eso es duro para las personas. Es decir, Exacto. tenemos o tienen mucho reconocimiento el momento del show o el momento del trabajo, el momento de la actuación, el momento de la premier de la película y además todo el mundo te alaba, te mira, te admira y eso es como una especie de droga. Es una droga de sentirse reconocido, bello, primero, eh, alabado, qué sé yo, mil cosas que te hacen para el ego y el ego se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, crece, crece, crece. Y a veces digo, hay personas que antes de dentro de ellos entrar a un cuarto entre el ego y ya no les Sí, cabe la sí, persona. sí. Bueno, eso te pasa y luego caes porque el rato, por ejemplo, del tiempo libre o el rato que dejas de ser la supermodelo o el rato que dejas de ser el superestrella o la superestrella, eh, la caída es libre, o sea, dura, no es, es perpendicular, es decir, de un día para el otro, y tienes que tener suficiente humildad para decir, lo disfruté, estuve ahí y hoy soy otra persona y tengo que buscar qué hacer conmigo para crecer como persona, ¿no? Y tener esa madurez o esa decisión requiere de mucho otra vez iluminación de Dios, creo yo. Segundo, necesita acompañamiento de personas que medio te entiendan o no o algo así. Y si no hay nadie, pues siempre está Dios, ¿no? Siempre está Dios. Pero es duro pasar, y eso les pasa a todas las reinas de belleza y a todas las personas que están Y muy le pasa a los boxeadores, y le pasa al jugador de béisbol, exacto, y le exacto. pasa al artista de cine. O sea, sí, yo recuerdo que yo una vez inclusive le hice una pregunta a una prima bailarina de uno de los principales ballets del mundo. Le dije, ¿qué es lo que más extraña? Me dijo el aplauso. Ok, ya era una señora mayor, entonces me dijo, es el aplauso lo que extraña. O sea, y es impresionante, o sea, tú no te imaginas eso. Vamos a hablar de ese amor tuyo por el prójimo. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia de cuando tú vivías con tu abuelita y te tocó siendo una niña ir de voluntaria a trabajar en hospitales y ir a trabajar con algún muchacho que en ese momento básicamente sintió que volvía a la vida gracias a tu manera de ser. Cuéntanos un poco de esa experiencia tuya. Bueno, esa podría ser una experiencia previa a la de Miss Ecuador, porque yo tenía 14 o tal Claro. vez 12 años.
Y mi abuela paterna era una mujer clásica, dueña de su casa, con hijos, pero una mujer de un corazón gigantesco que todo el mundo la quería, ella siempre acogía a todo el mundo y siempre hacía obras, ¿no? Entonces yo le veía en Navidad siempre entregar regalos, siempre íbamos con ella a entregar regalos, siempre regalaba fundas de caramelos a todos los niños que pasaban por su casa, siempre estaba ayudando gente y siempre me llevaba desde muy pequeña y también siempre me llevaba desde muy pequeña a misa. Y luego de misa me daba un helado. Entonces yo digo, ya mi abuela me condicionó para que me encante ir a misa, porque una niña de 3 años que se va a misa y se come un helado, va a querer ir a misa, ¿no? Es como Ya, condicionamiento positivo. ya para ti el domingo era esperado. Claro, no, iba todos los días a misa mi abuela y me llevaba caminando 10 cuadras, que para una niña de 3 años es una locura, pero primero ir con mi abuela para mí era un sueño. Y segundo, sabía que después de la misa iba a ver el helado. Y las señoras de la edad de ella, claro, que para mí eran mayores, pero claro, habrán tenido 40, 50 años, ¿no? La edad que Claro. tengo hoy. Entonces, nada, bueno, esa fue un aprendizaje y ahí aprendí lo delicioso que es ver la sonrisa de las personas cuando les das algo que tú tienes y que tú no, que tú tienes por gracia de Dios y por trabajo, esfuerzo, etcétera. Pero como digo, se juntaron la suerte y la oportunidad para hacer bendición. No la suerte, perdón, la preparación. Y luego esta segunda, bueno, entonces siempre hacemos trabajo y como que me salía muy fácil porque aprendí desde muy pequeña a dar, ¿sí? Entonces, además de una persona que yo admiraba que era mi abuela. Entonces, es muy importante eso que los niños vean en nosotros, que los niños vean en nosotros que hay esa generosidad para que ellos la hagan suya, ¿no? Eso Y recuerda que los después, niños normalmente son esponjas, que ellos así. miran más lo que tú haces que lo que tú dices. Ah, O no, sea, pero absolutamente los niños se dan cuenta inmediatamente. Son un radar. Eso si tú haces y haces algo, dices y haces algo diferente, enseguida se dan cuenta que hay incoherencia. Tal vez los grandes nos queremos hacer ciegos de la incoherencia, pero los niños no. Entonces, bueno, ese fue el primero. Y luego cuando fui, hay un hospital aquí en Ecuador que se llama el Hospital de Niños Vaca Ortiz. Yo fui a hacer voluntariado porque también asimismo mi madre, que también dijo, hay esta oportunidad y yo primerita, ¿no? Y fui, pero claro, esto era otro ambiente, son niños de vulnerables, de áreas vulnerables del Ecuador, muy pobres, y había un niño que estaba en la cama, yo calculo que tenía unos 4 o 5 años, y este niño tenía una infección terrible en sus genitales, ¿no? Y nadie le quería curar. Yo decía, ¿cómo nadie le quiere curar en un hospital a un niño? O sea, no entiendo. Y entonces yo le curé. Y a pesar de todo lo que me generaba, obviamente en temas de que a uno le da asquito y tal, pero al verle la cara y la felicidad de que alguien le ayude, finalmente le curé y se curó. O sea, estuve varios días con él y se curó. No me quedé a dormir, pero todos los días iba y le curaba hasta que finalmente el niño sanó. Pero verle la cara de agradecimiento me llenó tanto el alma, la vida, el cuerpo, la mente, todo, me llenó tanto a esa edad, que es una edad además de la preadolescencia donde uno no sabe ni qué mismo quiere. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer, ayudar a la gente para que la gente eh, se sienta mejor en todo lugar donde yo vaya. Y se convirtió en mi propósito de vida. Entonces también cuando fui a mis, hice un trabajo un trabajo social de juntar a niños con ancianos. Y fue a través de un médico que había hecho este trabajo y en México hicimos un prototipo aquí. Entonces, había una motivación más trascendente que solo de ser la guapa, la bella y la que mostraba que no, las mujeres guapas son inteligentes. Pero también había esa trascendencia porque los espacios de poder tienen que tener una razón trascendental, porque si no se vuelven negativos para ti y para lo que tienes que lograr. Si no claro. tienes un propósito trascendental en la bondad o en el bien, pasa lo que está pasando ahora, que los políticos y todas las personas que tienen poder solo buscan su beneficio y no el de la ¿No? comunidad. Sí, estamos viviendo en este momento, inclusive yo pienso que a nivel internacional estamos viviendo un momento de oscurantismo parecido, yo diría casi a la Edad Media, ¿ok? Donde tú Así. empiezas a encontrar cosas como, o sea, cuando hablábamos de la Inquisición como algo horrible, y hoy en día te hacen una cantidad de
de cosas que son tan feas como la Inquisición, o sea, cuando te obligan a vacunarte o cuando, que ya vamos a hablar de eso, o cuando te obligan a seguir algún tipo de lavado de cerebro. Entonces, eh, yo sí creo que hay etapas dentro de la vida que, que son oscuras. Sí, sí, pero claro, es que lo lindo yo siempre le veo el lado positivo, pero lo lindo de la oscuridad es que siempre puedes ver la luz al final del túnel y los ojos del ser humano están entrenados para ver la luz. Eso Claro. quiere decir que toda su cuerpo, su alma y su espíritu y su intelecto está para ver la luz. El problema es que cuando no ves la luz o no ves un solo puntito donde puedas ir o ese punta de ovillo para salir adelante, es cuando viene la depresión. Pero por Y otro lado es cuando tú tienes que escuchar la voz de Dios, así porque, es, así porque es. ahí es donde de repente tú, cuando piensas que todas las puertas están cerradas, todas las ventanas están cerradas, estás en un cuarto oscuro, no sabes por dónde, lo que tienes que hacer es muchas veces dejarte guiar por Dios, porque Él va a venir en tu ayuda y no te va a dejar abandonado. Que la gente cree que Dios tiene que hacer cosas extraordinarias para que tú le escuches y es como que Dios te manda esas personas, te manda ese trabajo, te manda esos amigos, te manda esa cura, te manda ese médico, te manda ese amigo, te manda ese medio de transporte cuando está, pero lo importante es que tú lo mires y busques esa luz, porque a veces cuando estamos ofuscados por un problema no podemos ver la salida y creemos que Dios no nos está ayudando y la mayoría de gente se resiente con Dios porque cree que no le ayudó en A o B situación. Es Y que por eso, resulta que eso es lo que yo llamo las bendiciones disfrazadas, que muchas así es. veces, o sea, cuando nosotros pensamos que es lo peor que puede ocurrir y que detrás generalmente Dios tiene un plan que es el que nosotros no sabemos descubrir. Y esto me lleva a plantear de que normalmente en todas las conversaciones yo tengo una frase motivacional que tiene que ver con el tema y con la persona con la que estoy conversando. En tu caso escogí una frase de Albert Einstein, ¿ok? Que además era una persona que yo creo que también era, además de, él no estaba agraciado por la belleza, pero sí era una persona inteligente también y tenía algo en el cerebro. Y él dice, las coincidencias son la forma en que Dios permanece anónimo. Y yo creo que de esa conclusión puedo sacar que no existen casualidades, existen diosalidades. Cada vez que hay que cambiar el rumbo, hay un mensaje escrito en letras que solo puede leer la persona que va a efectuar ese cambio de rumbo. Y usualmente es para el bien de pocos o muchos. ¿Qué tal ahora si vamos a hablar un poco de un próximo evento que transformó tu vida? Tú tuviste que organizar el Congreso Episcopal en Quito y esa situación se te presenta a ti en medio de una vivencia que tú estabas pasando que no era justamente la de las más agradables en tu vida y sin embargo tuviste una llamada en medio de una experiencia que estabas viviendo que era de reflexión. Cuéntame un poco de eso. Ok. Bueno, el tema del Congreso Episcopal fue recientemente, no fue hace 2 años. Y nada, pues yo había pasado, bueno, antes de eso, bueno, tú también vas a topar el tema de lo que es la vacunación y eso, pero sí quería comentar que fue un momento de mi vida en el que yo ya llegué a mi madurez, como llamamos la mediana edad en las mujeres. En esa edad tenemos muchas complicaciones, además físicas, ¿no? Porque no es solo el tema de que te estás envejeciendo, que tus hijos ya están grandes, el nido vacío famoso porque les criamos para que vuelen, pero cuando vuelan nos morimos de la pena y queremos que vengan a la casa, nuestros padres se vuelven mayores, hay que cuidarles, entonces tus padres te cuidaban a ti, ahora tú tienes que cuidarles a ellos. Son cambios de vida que son naturales, que son buenos, pero que te generan el cambio del famoso status quo o la zona de confort. Y a mí me pasó eso, después de haber trabajado muchísimo en un trabajo muy importante como directora del Consejo Empresarial del Ecuador. Salí de ahí después de haber trabajado muchísimo, haber agotado todo mi alma, vida, corazón y sombrero, como le decimos en Ecuador. Y me quedé como, me fui a una
a una peregrinación al Camino de Santiago, que con mi esposo habíamos tenido planificada antes de pandemia, pero no la habíamos podido hacer porque vino la pandemia, así que la hicimos. Y bueno, para mí sí era una peregrinación seria y era parte de mi plan de vida hacerlo. Y bueno, yo iba pues rezando 3 rosarios diarios en los 25 kilómetros con el dolor de cuerpo por una condición física que he tenido hasta ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Para no acabarte el cuento, pues los 125 kilómetros en los 5 días yo silencio, silencio de Dios, porque yo dale al rosario esperando que me conteste y tal, como todo el mundo, ¿no? Que espera que le digan las cosas a Dios. Yo estoy preguntando ahora, no cuando tú quieras, Dios. Exacto, entonces ahora, ¿por qué no me dices en el kilómetro 25 si ya me duele todo y voy rezando y tal? Bueno, y la verdad es que mi marido se moría de risa porque yo iba y a rato sí despotricaba contra el dolor de cuerpo y el cansancio y me decía, sí rezas, le digo, bueno, eso también es rezo porque le ofrezco, ¿no? Bueno, al final llegué a Santiago de Compostela en la mañana y todo era desierto, silencio, ¿no? Y claro, como todo el mundo está esperando que Dios se aparezca casi físicamente y le diga, oye, no, no, eso no sucede, no sucede. Pero estando almorzando ese día que yo ya estaba triste y había llorado, toda la cosa, porque no había respuesta y tal, pues me suena el teléfono. El teléfono yo lo tenía solo en WhatsApp. Y veo que decía arzobispo de Quito. Y yo, ¿qué pasó? Entonces esto le digo a mi esposo, tengo que contestar esta llamada. Disculpa, no estábamos almorzando. Yo no contesto llamadas cuando estoy almorzando. Entonces contesto y me dice, oiga, yo he estado pensando y no sé por qué me vino usted a la cabeza, pero quisiera que usted me ayude a organizar el Congreso Eucarístico. Y fíjate que Dios te pone y te quita, porque además me puso durante los 2 años a organizar la base del Congreso en temas de logística y hace 6 meses pues salí de la organización porque ya la salud no me daba. Y ese fue otro cuestionamiento, es decir, yo me sentía súper mimada de decir, ah, bueno, estoy organizando el Congreso Eucarístico, ¿no? Pero al final dices, oh no, ya no me da la fuerza. Y le dije a Dios, oye, tengo que salir porque tengo que descansar, o sea, no llego al final. Y nada, tuve que también dejar ese proyecto en el sentido de dejar esto que me costó, créeme, otra vez porque cuando Dios ve que una cosa es buena, te la da. Pero si empieza a ser problemática para ti, en cualquier circunstancia, Él busca la excusa para también te sacar. la quita. Es tan maravilloso. Y como tú dices, yo les llamo diosidencias, ¿no? Es decir, no es coincidencia, sino diosidencia que yo haya entrado en un punto y salido en otro. Y haya dejado ese proyecto caminando, incluso para mi humildad. Para que yo no diga, el Congreso va a ser ahora en septiembre, está todo funcionando muy bien, y yo no piense que funcionó por mí, sino que funcionó porque Dios, porque es su evento, además, es el Congreso Claro. Eucarístico del Y Vaticano. tú fuiste una tuerca tú fuiste una tuerca en el Exacto, manejo. una tuerquita, ahí estuve, ahí dejé mis cositas hechas, pero también salir me costó y no creas, y me costó porque me dio pena, porque me sentía mal con Dios, porque me sentía que las fuerzas no me daban y a mí no me gusta eso de no sentir que las fuerzas te dan porque todos creemos que vamos a tener fuerzas hasta el fin de los tiempos y nada, pero fue una diosidencia esta, digamos, debilidad física y ya, y dije, bueno. Pero lo interesante es que estaba justamente, tú hiciste ese viaje de peregrinación porque querías ver cómo reorganizabas tu vida y al final de esa, de esa peregrinación es que te llene esa llamada que te vuelve a dar un proyecto de vida por un par de años, ¿no? Pero te digo que yo cada vez o sea, yo cada vez que le digo a Dios, yo tengo una amiga que me dice, tú cada vez que le pides a Dios, te llega. Y a mí yo nunca, le digo, otra amiga, le dices que tú nunca le pides, Es ¿no? que eso es la otra cosa, eso es la otra Ahora cosa, que tampoco la le estoy gente, pidiendo todo el tiempo, yo lo único que le digo es ponme donde sirva. No le ¿no? digo Y ya, ponme aquí o ponle allá, no le doy instrucciones, sino que le digo ponme claro, donde sirva. A rato sí quiero darle instrucciones, pero él inmediatamente, te recuerda que él es el que pone las condiciones. sí. Y no me ha ido mal, me ha ido muy bien y soy feliz. Y la verdad es que tengo mis momentos buenos, tengo mis momentos malos. A veces sí me canso, me agoto, la salud me falla. A veces no tengo la capacidad para manejar todas las cosas, pero también me pone las personas para apoyarme cuando los proyectos son inmensos.
que Y, últimamente han sido y- solo inmensos. y eso tuvo algo que ver con Rick Miller, La Misión, con Mónica Coelho, o nada de eso. No, cuando lo que fue lindo, y eso también fue otro momento muy importante en mi vida, fue que saliendo de otra experiencia muy mala, de eso fue como hace 10 años, igualmente una experiencia, pero esa creo que debe ser la más desastrosa de mi vida, de maltrato. eh, yo estuve de pareja de un narcisista perverso. Si tú sabes, lees lo que es un narcisista perverso, vas a saber que es realmente una experiencia espantosa. Y, y nada, pues al final del día eso terminó muy mal, con violencia física, psicológica. Me quedé en un país árabe, botada, sin pasaporte, sin plata. O sea, no te puedo ni contar lo que fue. Él no era árabe, por si acaso, porque no tiene nada que ver con eso, sino que estábamos de viaje y bueno, yo había decidido terminar la relación y cuando se lo comuniqué, pues se volvió loco, ¿no? Y ya, pues tuvo sus consecuencias físicas y como te digo, pero ahí Dios me mandó los ángeles perfectos. Otra vez hubo las diosidencias maravillosas. Mi hermano había estado en ese país 3 meses antes, tenía una amiga que había hecho con su esposa y esa amiga me ayudó. Yo no hablo ni árabe ni francés. Eh, ella me ayudó en todo, me ayudó a volver a sacar el pasaporte. Gracias a Dios, tengo pasaporte también suizo y pude sacarlo porque los ecuatorianos no tenemos consulado en ese país. Así que no sé qué hubiera sido de mí si hubiera perdido el pasaporte ecuatoriano. Pero todas esas cosas que yo puedo ver en esa situación, todas eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, todas diosidencias y ángeles que me ayudaban. Y estoy segura que tenía mi ángel de la guarda y unos 10 ángeles más el momento del maltrato, del evento y todo lo demás. Terminé en la policía sacando permiso para poder recoger mis cosas. O sea, fue una cosa, te digo, Y, la policía me ahí ayudó. es donde entra Rick Y Miller. entonces cuando yo vuelvo al Ecuador, en esta situación que te deja muy golpeada, yo tuve que hacer también un proceso de sanación con la gente de mi obra religiosa, etcétera. em, Mi hermano en ese momento era de la Misión por el Amor de Dios y me dice, vente a un almuerzo donde va a haber un almuerzo para ejecutivos, porque hay una parte de la Misión por el Amor de Dios que tiene lo que se llaman los arimateos, que son ejecutivos de alto nivel, que pues llevan a Dios a sus empresas y trabajan para Dios a través de la productividad, que es tal Ujú. cual como suena. O sea, la productividad es una bendición eh, de Dios, ¿no? De la providencia de Dios, exactamente. Entonces, bueno, al final del día me fui a este almuerzo y ahí le conocí a Mónica y me enamoré de la misión y trabajé con ella en el Congreso por la misión de ese año y nos hicimos hermanas, o sea, en Dios, porque además sí somos parientes en Adán y Eva, pero somos parientes también. Y fue muy lindo porque nos hicimos una amistad profunda y hoy pues la seguimos manteniendo como Bueno, hermanas, ¿no? yo te conocí gracias a ellos. O sea, Claro, sí, sí, y yo creo que la misión hoy hace un gran trabajo y también pues yo sigo también en la obra de María Madre de la Unidad aquí en Ecuador, trabajo para la iglesia cuando puedo, siempre estoy trabajando, aparte de trabajar en el mundo empresarial que me muevo y en el mundo político que me muevo, para mí el tener un director espiritual siempre al lado es fundamental, ¿no? Porque es el que te pone los ojos, sí, la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, digo yo. así es. Ahora hablemos un poco de lo que tú hiciste para empoderar a las mujeres a través de tu trabajo en turismo, porque tú vienes después de una experiencia interesante de trabajar con Metropolitan, la parte de viaje, que es por cierto una de las compañías principales que viaja a Galápagos y toda esa zona, si mal no recuerdo, ¿no? Así es el tour opera más Y, grande de Latinoamérica, pero fundado en Ecuador y en Galápagos. correcto. Y entonces tú tienes la experiencia de trabajar con ese operador y después de eso, eso te lleva a a trabajar como cabeza de Quito Turismo, si mal no recuerdo. Sí. Y ahí el trabajo tuyo era de nuevo servir para empoderar a las mujeres. ¿Puedes contar un poco de esa historia? Bueno, creo que el Ya. trabajo de empoderar a las mujeres y de trabajar con mujeres y de sobre todo generar espacios de opinión y de decisión y que las mujeres llegamos a espacios de decisión para cambiar el mundo y cambiar las empresas, etcétera.
viene desde mi experiencia personal de tantos años, ¿no? O sea, desde que yo empecé a trabajar a los 19 años, después de salir de Miss Ecuador, pero también tiene que ver con Miss Ecuador, tiene que ver con toda mi trayectoria, ¿no? Ujú. El ser madre, el ser esposa, el trabajar y mantener una familia, divorciarse, el quedarse con el encargo de todo lo económico de la familia y de todos los tres hijos, y luego seguir adelante y estudiar para poder seguir apuntalando tu carrera, porque yo empecé trabajando y no estudiando, ¿no? Sino yo primero trabajé, después me casé, después tuve hijos y después estudié para poder apuntalar todo esto y seguir adelante y sigo estudiando, ¿no? Ya a pesar de que sigo trabajando. Entonces, es para mí un esfuerzo personal el abrir camino y es como la misión, no solo mi misión de vida y mi propósito es generar bienestar para todos, pero yo sí creo que las mujeres tienen que tener un espacio preponderante, mayor y equitativo, ni más ni menos que los hombres, porque creo que somos complementarios. Yo Totalmente. soy feminista sinérgica, que quiere decir que creo que el hombre y la mujer hacen una sinergia perfecta en la Pero equidad es para que sacar inclusive, adelante desde la familia, porque desde la familia debe haber equidad. Es decir, no, y es que fíjate que una de las cosas que yo siempre digo es, normalmente entre el hombre y la mujer se crea pareja, y la pareja quiere decir eso, que van los dos a la par. Entonces, o así es. sea, punto. O sea, ahí no hay el que quiere inventar algo, simplemente no entiende la naturaleza del ser humano. O sea, son una pareja hecha para trabajar a la par. Sí, y yo también creo que somos diferentes y complementarios. Es Claro, decir, claro. me queda clarísimo que los hombres no pueden hacer muchas cosas que hacemos las mujeres Ni y siquiera dar a luz. somos las mujeres porque no se trata solo de hacer, sino de ser. Y creo que viceversa, las mujeres tenemos unas capacidades maravillosas y también hay cosas que no podemos hacer que hacen los hombres y que no podemos ser porque los hombres son más pragmáticos, miles de cosas. Y esta complementariedad al 50-50 es esa sinergia de ese feminismo que busca la sinergia. No es un feminismo que busca ser mejor ni anular, yo creo que empezado que plantado en la feminidad. O sea, la mujer tiene que plantarse en la feminidad para poder ser justamente ese ser que va a cambiar el mundo, porque no tenemos que igualarnos ni ser masculinas para poder... eh, a veces hay que ser fuertes, pero eso no significa ser masculina, ¿no? A veces se Totalmente de malentiende acuerdo. esa situación. Mujeres fuertes ha habido toda la historia y la Bueno, prehistoria pero es que también. para mí la mujer más interesante del mundo es la Virgen. Y que Claro, yo siempre digo que es una niña que a los 15 años le tocó tomar una decisión en una sociedad machista, que hay que ver la fuerza que tiene que tener esa mujer para tomar esa decisión. Y no solamente eso, sino después mantenerla, porque, o sea, iba a ser rechazada por su marido, iba a ser una persona que podía ser asesinada, apedreada. Es una mujer que tiene que acompañar a su hijo en una de las muertes más horribles que hay. Entonces, ¿cómo me van a decir a alguien que la mujer no es una persona de fuerza? no, por supuesto, y te cuento que yo en un momento, cuando también yo sufrí una conversión a los 32 años, no es que yo siempre he sido súper católica, sí, mi abuela me llevaba a misa, pero yo también sufrí el descreimiento, la adolescencia, la juventud donde crees que todo lo puedes, el mundo que te llama y te dice que eres divina y que por favor venga a pasar bonito porque eres una muñeca y entonces tienes que pasar súper bien y tal, y que tienes que tener millones y tal. O sea, eso pasa y que ser perfecta y que hay que ser perfecta y que hay que caer en los cánones del peso, del tamaño, del color de ojos, del color de pelo, o sea, todas esas cosas las he pasado, no es que no las he pasado, la gente cree que porque a uno a veces tiene puestos de poder y de decisión, le ha ido fácil y no es así, es durísimo, pero es Pero muy, muy. ¿cómo empoderas tú a las mujeres en ese trabajo tuyo desde Quito Turismo? Bueno, yo empiezo en Quito Turismo. En Quito Turismo es la dirección turística de la ciudad de Quito, que es un Mm. destino turístico principal a nivel mundial, Hispanoamérica, etcétera, patrimonio de la humanidad. Entonces, cuando yo llego a Quito Turismo, yo vengo de la empresa privada, como bien dices, vengo trabajando ya en ese momento, 15 años en el sector turístico, 10 en una empresa privada y ya 5 o 6 años como consultora independiente, porque llegó un momento en mi vida en que yo dije, ya no quiero trabajar para nadie más y quiero cambiar, justamente generar espacios de trabajo sanos y tal, y ayudar a crecer a otros negocios a través del propósito trascendente y la planificación estratégica, que
en ese momento era mi especialidad, y las campañas de comunicación y marketing de turismo, que hice la campaña de comunicación y marketing de turismo para Ecuador en el mundo entero desde el año 2014 al 15, y estuve ya el 17 en Quito Turismo, y ahí me enamoro del sector público porque me doy cuenta que con el sector público tú puedes impactar a más gente. Tú en el sector privado impactas 2.500 empleados más sus familias y seguramente tus consumidores y no sé qué y no sé cuánto, pero en el sector público impactas por millones. Además es un servicio público, es decir, tú tienes que ser servidor y generar bienestar. Sí, con el producto de una empresa privada también, pero es exponencial la forma que puedes generar bienestar a través del servicio público. Ujú. Entonces, ese fue el primer principio por el que me enamoré del principio público, del sector público, y allí empiezo a darme cuenta que las mujeres en espacios de decisión, como en este caso la secretaría, ser secretaria de turismo de la ciudad es importantísimo. Y me doy cuenta, trabajando con mujeres y con hombres, que primero el sector turístico es uno de los más equitativos del mundo. En mi caso, en el caso de Quito, el 51% en esa época de los espacios de trabajo eran de mujeres. Es el sector más, con más, si no, no conozco otro que tenga tanta equidad, sector productivo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a darme cuenta de eso, me doy cuenta de lo importante, empiezo a involucrarme con movimientos políticos, con un movimiento político, empiezo a ver todo este tema y me empiezo a enamorar de buscar esto de que las mujeres, porque además, no sé si eso sucede en Estados Unidos o en la Hispanoamérica, pero en Ecuador, el casi 70% de los matrimonios se divorcian. Eso significa que queda una mujer, y yo calculo que de ese 70%, por mi experiencia personal, por lo menos el 80% debe quedarse de cabeza de hogar, económicamente y cuidando a los hijos. Es decir, trabaja y hace labores de cuidado, ¿ya? Entonces, la mujer tiene una carga sumamente fuerte en un momento productivo, y entre los 30 maldichos y los 50 es fuertísima la carga en ese sentido, ¿no? Porque además si te vuelves a casar no le vas a pedir a tu nuevo marido que mantenga tus hijos, ¿no? O sea, Sí, normalmente no no, no, sucede. no, Solo no, que venga un santo y lo haga, pero no es necesariamente lo que no es pasa. La necesariamente realidad lo no es esa. usual. Entonces, bueno, al final dije, no, tengo que trabajar porque las mujeres realmente se den cuenta. Además empieza este feminismo salvaje, recalcitrante, este feminismo violento que se masculiniza, no porque los hombres sean malos, sino porque trata de igualarse y empieza con esta onda violenta. Entonces, me empiezo a juntar con grupos de mujeres que estamos a través también de mi director espiritual, mujeres empresarias que vemos las cosas de otra forma, que vemos las cosas no de que la mujer no tiene, la mujer tiene que estar en espacios de equidad, sí, pero sobre todo que hay, la forma de llegar es trabajando, es preparándose, es siendo el mejor talento para el puesto, ¿no? Y esa ha sido siempre mi dirección, es decir, tienes que ser el mejor talento para el puesto. Y el talento no solo es prepararse, es formarse, es tener valores, es ser resiliente, porque si alguien tiene que ser resiliente somos las mujeres. Como tú bien dices, yo salí de muchas situaciones en donde estuve muy abajo con problemas muy duros y la resiliencia fue la que me ayudó, pero el propósito de vida es la que me levantó. Y Dios, obviamente, a mi lado, ¿no? De bastón, de, como digo yo, de colchón para la caída, Y de de trampolín medicina para... para la sanación y de bastón para levantarse y de terapia para seguir caminando, ¿no es cierto? Y Claro. luego fuerza para correr. Entonces, eso es Dios para mí, ¿no? Y Eh, ahora el trabajo este de Quito Turismo, tú logras crear que las mujeres tengan una iniciativa justamente productiva e inclusive tú les haces una serie de reconocimientos a ellas por las actividades que acometen, sí, ¿no? sí, hicimos, bueno, empezamos a trabajar en eso y luego vino mi campaña para la vicepresidencia de la República del Ecuador, donde fue el trabajo más intenso. Porque ahí tienes la oportunidad de llegar a todas, ¿no? Porque al final, sí, en Quito Turismo yo tenía que trabajar por el turismo, por el sector productivo, pero ya estando en la campaña electoral, cuando fui candidata a la vicepresidencia del Ecuador en las elecciones del 2021, ahí tuve el acceso al mensaje generalizado, que solamente puedes tener si estás en un puesto de exposición a ese nivel. Claro. Y, Entonces, y ahí hay una pregunta.
¿Por qué? O tú llegaste a hacerte esa pregunta o llegaste a conversar con alguien de esas personas con las que estuviste en contacto, como el mismo presidente Lazo. O sea, cuando esas personas están expuestas a todo lo que ellos ven y todo lo que ustedes ven, que tú lo veías como candidata a la vicepresidencia, y realmente entienden lo que está pasando en el pueblo, ¿por qué después se desconectan? Bueno, mi opinión es que los egos nuevamente vuelven a jugar un factor y luego eh, el Ecuador tiene una composición política muy compleja que se armó desde hace 15 años, en la que empieza desde que los partidos políticos, hay demasiados, hay como 180, si no me equivoco, las tendencias no son claras, los planes de gobierno no se ejecutan, las personas cuando tienen compromisos, para que un país tenga gobernabilidad tienes que hacer negociación con tus oponentes y a veces los oponentes son más fuertes que tú. Si tú en la matriz de la negociación estás abajo, te van a secuestrar. Te van a secuestrar y van a hacer que tú seas su títere de alguna manera, porque tú les necesitas para poder hacer lo que tú crees que quieres hacer. Y al final del día, ellos te terminan secuestrando y ellos a través tuyo hacen lo que quieren siempre hacer. Entonces, no hay una agenda de bienestar general. La agenda de bienestar general es un cliché, o sea, esa famosa historia de que la política es el trabajo por el bien común, ya no existe. Y dolorosamente existen algunos que lo quieren hacer, pero en el gran mecanismo político en este Eso siempre ha sido la historia de la humanidad. O sea, lamentablemente, sí y no, porque yo creo que hoy por hoy además tienes el tema de la digitalización y la democratización de la digitalización, y eso quiere decir que hoy todo el mundo puede opinar, y es importante. Entonces, sí, hoy un escándalo en las redes sociales te puede cambiar y votar un presidente, ¿no? O los famosos fake news, los famosos troles. Entonces, ahora hay un jugador dentro de la política que se llama la opinión pública, que en realidad es un manejo espantoso de redes sociales que sabemos que existe, que maneja la opinión pública desde ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría del mercado, digamos así, mercado, o los votantes son millennials y centennials que lo que creen son lo que dicen las redes sociales, ¿cierto? Entonces, esto se ha vuelto y en Estados Unidos pasó, ha pasado en Ecuador y de hecho ese es uno de las fortalezas que tienen el socialismo, ¿no? Que el socialismo sabe manejar lo que se llama la propaganda desde la más remota antigüedad, lo que usó Hitler, Goebbels y todo lo demás, sigue funcionando igualito. Es que totalmente, desgraciadamente, y no hay nada, se ha inventado nada nuevo. No es que es una cosa nueva, esto de hacerle creer a totalmente. la gente los cuentos, decir las mentiras tantas veces que parezcan verdad, atacar a la gente con, o sea, de, ¿cómo se, darle campañas falsas a tu oponente, o sea, ya no hay, yo creo que sí hubo en su momento hasta que entró la comunicación vía ya la digitalización. Algo había, porque todo era más lento, era más pausado, tenías que escribir en un periódico, ahora cualquiera puede escribir cualquier cosa y se vuelve escándalo, ¿no? Y inventas pruebas falsas y listo. Entonces, sí creo que hay una oportunidad. Yo sigo creyendo que hay como salvar los países. Yo sigo creyendo, pero es desde la producción, o sea, es desde generar bienestar productivo, es decir, que la gente tenga trabajo, darle servicios, darle transporte, darle alimentación, darle educación y vestido. Sí, es lo más básico. O sea, ni Sí. siquiera es que hay que darle nada que no sea nuevo. No No, hay no nada estamos. que darle a la gente. La gente necesita vivir con dignidad y para eso necesita vestido, educación, casa, Hay transporte alimentos. y trabajo. Porque es más, a la gente no le gustan los subsidios, pero es a través de los subsidios que generas gente que tiene demasiado tiempo. Y no necesitas ser famoso para que cuando, si tu familia no tiene trabajo, empieces a volverte anárquico. Si tus hijos jóvenes no tienen trabajo, te vuelves anárquico. Y empieza esa anarquía, genera violencia y además existe la violencia intrafamiliar. ¡Uah! O sea, es todo. Y toda esa experiencia tuya en la vida pública te ha hecho querer seguir adelante y querer seguir ayudando a la gente a través de las posiciones que vas logrando, o tú sientes que hay veces que tú estás a punto de tirar la toalla porque te decepcionas del ser humano.
créeme que todas las veces me estoy a punto de botar la toalla. No, me decepciono no del ser humano en general, no, No, porque no, no, siempre de la hay, dirigencia, de la sino de dirigencia. ciertas personas en las que confías, ¿no? Eso te pasa mucho. Porque, a ver, hay una circunstancia y es que nada que es bueno va a terminar sin pasar por una prueba. Si Sí. tú quieres darle un beneficio a cualquier cosa o generar una empresa o generar bienestar o lo que sea, siempre vas a pasar por una prueba. Siempre, si te quieres graduar de una universidad, vas a pasar por una prueba. O sea, hay las pruebas formales y las pruebas de la vida, ¿no? Y yo creo que las pruebas fortalecen los proyectos. Y normalmente un proyecto antes de salir, cuando va a beneficiar a mucha gente, tiene mucha persecución. Persecución de políticos que no quieren que salga porque quieren que ellos salir con Es el que es proyecto. como sí, es como cuando dice la gente que el poder está en mantener la información para este grupito, el poder está en mantener el control de los subsidios, el poder está en mantener el control de las actividades que le permiten o no le permiten a la gente. Y eso nos lleva a una de las experiencias que tú tuviste con lo de la pandemia, porque a ti te tocó manejar la administración de todas las vacunas, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que en ese momento yo era directora del Comité Empresarial Ecuatoriano y en Ecuador había la vacunación general, pero en esa época Guillermo Lasso estaba de presidente, estaba iniciando su presidencia y yo también iniciaba. El Comité Empresarial Ecuatoriano es el gremio más grande que agrupa a todas las unions o gremios del Ecuador, de los productivos privados, es un ente privado, un gremio privado, pero que aglutina. Entonces, dio incidencia que el presidente de este, que era mi jefe, digamos así, empezó a conversar con el gobierno y no había las suficientes jeringas, ¿sí? No había dinero para comprarlas, las jeringas eran escasas en el mundo entero porque estábamos en el año 2021 que todo el mundo estaba vacunando, verídico, todo el mundo estaba vacunando. Y nosotros teníamos las vacunas, pero no había ni la capacidad de aplicarlas con centros de vacunación porque hay que comprar todo, y eso tiene un costo altísimo, y no había las jeringas. Entonces lo que hicimos, y eso lo manejé yo y lo hice yo, fue el Fondo Unidos por Ecuador que pudo donar los 20 millones de jeringas que se requirieron para las 20 millones de dosis que se pusieron o 18 millones de dosis, los refrigeradores de menos 40 grados que se necesitaban para las vacunas de Pfizer que el Ecuador no tenía, y también administramos 3 millones de dosis en centros de vacunación empresariales, y ese modelo no se ha hecho en ningún otro país, es decir, que los empresarios, las grandes empresas pusieron centros de vacunación, ellos pusieron toda la logística a su costo y lo que el gobierno hacía era les mandaba las vacunas, es decir, El la vial. vacuna en sí mismo, el vial, y los empresarios ponían. Entonces, eso fue una maravilla. Yo sé que hoy están cuestionadas las vacunas, pero en ese momento era la salvación del país, era No, es poder que utilizar con todo, fue la era poder publicidad, volver a producir. Entonces, pusimos esos 3 millones de vacunas con todos los empresarios ecuatorianos. Ese proyecto lo dirigí yo en el sentido logístico y hice que, como dicen los gerentes, hacen que las cosas pasen, ¿no? Entonces, bueno, fue lindo porque pude hacer que las cosas pasen con la ayuda de Dios y la generosidad de la gente, porque fue impresionante. Yo tenía donaciones en la cuenta que decían, tengo solo $2, pero ya son $2, eran 4 jeringas, eran 4 vacunados. Así da ese maravilloso escala, te dice que nada es poco, ¿no? Nada es claro. poco. Y habían otros que donaban 200.000, $300.000, y habían algunos que donaban y encima abrían 2 o 3 centros vacunatorios en el Ecuador. Entonces, y lo único que sí aprendí ahí es que la generosidad siempre viene de las mismas personas. Increíble. Es La, genial, es lindo. ahora, la solidaridad, yo creo que una de las cosas bonitas que hubo en la pandemia, yo soy antivacuna totalmente y creo que me vacuné porque tenía que viajar y por suerte me vacuné con la vacuna Johnson, pero yo inclusive, o sea, tengo pruebas de que era Me tóxico. imagino. Pero bueno, pero quitando eso, lo que yo sí encontré fue el concepto de solidaridad que se descubrió
a nivel mundial en el momento de la pandemia. O sea, porque la gente, a pesar de que había mucha gente que estaba peleando porque decían que los que no se querían vacunar eran unos traidores y no sé cuánto, y los otros estaban diciendo que había que salvar a la humanidad, lo que yo sí creo es que hubo un momento de solidaridad mundial. Este, Sí, así es. Y créeme que yo la vi, la vi desde los medios de comunicación que apoyaron, la vi desde los empresarios, desde gente que trabajaba, jóvenes, gente joven que trabajaba conmigo, que se pasaban días y noches trabajando, recibiendo los cargamentos, de gente que puede ser opuesta políticamente, porque acuérdate que yo no fui candidata de Guillermo Lazo, yo fui candidata de otro tú, candidato tú al eras de un que competidor, de claro, de un Chele. competidor. Y al final, Dios me puso a hacer esa vacunación desde el sector privado, nada que ver con el gobierno, pero apoyando al gobierno para que por un bien mayor, que era que todos estuviéramos vacunados para volver a ser productivos, estar con nuestras familias, sanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, bajo esas circunstancias, esa fue uno de los proyectos probablemente más retadores, pero más, No, y no es que sé, Ecuador para mí es un país que tiene muchas cosas muy interesantes. Ustedes han tenido las oportunidades de cambiar presidentes en el medio de las crisis de la forma más increíble, porque hablamos de Bucarán, hablamos de Nahuatl. Yamin, Maguad, estamos hablando del mismo Lazo, que, o sea, de la manera como se sale. O sea, ustedes tienen una historia política que realmente es bien interesante para plantearlo de una manera. Y yo veo que lo que tú estás planteando de que tú desde el sector público sientes que puedes afectar a mucho más gente en forma positiva es bien interesante. Y eso es lo que estás haciendo en este momento cuando estás dirigiendo el metro de Quito. Este, Y sabes que ha sido muy interesante porque fíjate que yo estuve y ahora, yo dejé de estar en el sector público per se cuando salí de Quito de Turismo en el año 2019 y luego estuve de candidata a la vicepresidencia. Hubiera estado en el sector público si hubiéramos ganado, pero no sucedió. Pero resulta que de esas casualidades o diosidencias de la vida, porque creo que son ujú, diosidencias, he estado desde el sector privado apoyando al sector público los últimos 3 años, o cuatro años en realidad, ujú, ¿no? Entonces, desde el sector privado también se puede hacer mucho y hoy, como tú bien dices, yo presido el directorio de la empresa operadora del Metro de Quito, que es una empresa privada de capital internacional colombiano de Metro de Medellín y Transdev de Francia, que son quienes operan el metro, somos quienes operamos el metro de Quito y quienes pusimos a funcionar ese metro que hoy genera el beneficio del transporte a 200.000 personas diarias. Bueno, 200.000 viajes más que personas, pueden ser las mismas personas, digamos que 100.000 personas diarias, ¿sí? Pero esos son son, ¿qué? 3 millones de personas al año, ¿no? Al mes, perdón. Y ya, pues, No, 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 57. es que definitivamente cuando tú ves, por ejemplo, un trabajo como el que tú estás desarrollando, es una manera increíble como tú realmente has trabajado en tu misión de vida, porque tú dices que desde el día que tú decidiste ser Miss Ecuador hasta el presente, tú siempre decías, yo quiero influir en la vida de la gente, yo quiero hacer un cambio social, y lo estás haciendo. Y yo creo que ahora, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo quisieras tú que vean tus hijos lo que es el legado de su mamá, el legado de Verónica? Bueno, la verdad que yo digo que dentro de todas estas cosas maravillosas que hemos hablado en este día, creo que mis 3 hijos son mis mejores empresas, son los 3 mejores empresas, porque las otras van y vienen. Tú cuando tomas un proyecto, lo cumples, lo haces y algún día se termina, ¿sí? Lo que sería natural es que yo me termine antes que mis hijos, ¿no es cierto? Pero que ellos son mi mejor empresa y sus familias serán mi orgullo y ahora tengo una nieta que también es mi orgullo y veo cómo le cuidan mi nuera y mi Y la vas a hijo. llevar, y la vas a llevar a misa todos los días y a darle helado, ¿o no? No, no creo, bueno, depende si es que se deja, pero bueno, ahora
No lo sé, pero lo que sí creo es que quisiera que sepan que algo les, o sea, yo pienso que mis hijos y todas las cosas, porque son cosas, al final del día, los trabajos y los proyectos se hacen, se cumplen, se entregan, se da beneficio, pero se terminan y se terminan para uno. Y lo lindo es verlo seguir funcionando. No es, y te aseguro que no hay gente que ni se acuerda que tú lo hiciste. Hay mucha gente que no se Pero es acuerda. pero es que realmente, Pero no es realmente lo tú que no tú estás esperas, trabajando por ¿no? eso. Tú no Lo estás que quiero es trabajando que por eso. algún día, cuando mis hijos se acuerden, digan, mi mamá, mi madre siempre trabajó por el beneficio de la gente, por mi beneficio, para empezar, porque eso es muy importante, que ellos sepan que yo les amé profundamente. Y además, sí me encantaría que la gente, cuando yo me muera, diga, la Vero Sevilla me dijo esto un día y me ayudó para tal cosa. Eso sería para mí el premio más grande. O sea, saber cuando alguien me dice, recuerdo bien, un diseñador de modas que hoy es famoso en Nueva York, que hace vestidos de novia, que me dijo un día, yo lo busqué, me preguntó un día por Facebook hace muchos años si yo era la Miss Ecuador de 1986. Le digo, sí, yo soy. Me dice, ¿te acuerdas de mí? Se llama Daryl Yaga. Y le digo, sí. Me dice, tú me cambiaste la vida. Y le digo, ¿cómo yo te cambié la vida? Y yo no me acordaba. Me dice, cuando yo fui y tú estabas de Miss Ecuador en Miss Universo, me dijo, tú me dijiste, cuando yo te dije que quería ser diseñador de modas en el año 86, y yo te dije que en mi familia, que no sabía, tú me dijiste que haga que haga lo que yo amo y para lo que yo siempre he querido ser. Y fui diseñador de modas y es famoso. Y yo decía, Dios mío, qué maravilla poder hacer eso, ¿no? Porque grandes proyectos, sí, claro, hermoso, sí, ya lo hice y agradezco a Dios que me haya puesto para servir. Pero cuando una persona te dice, tú me dijiste algo que me ayudó a tomar una buena decisión y soy feliz por eso, creo que es el mejor premio. Así es. Verónica, no sé cómo darte las gracias porque de verdad que ha sido una conversación divina porque además ha sido una conversación desde el alma. Ha sido una Sí, conversación sí. en la que tú has mostrado a esa Verónica realmente que quiere y cree en su misión de vida. Me parece fabuloso el trabajo que hizo tu abuelita, me parece interesantísimo el trabajo que hizo tu papá cuando te apoyó, me parece maravilloso el trabajo que hizo tu mamá al decidir llevarte por el camino. Me parece maravilloso los amigos que hemos tenido en común, como son los Aquaviva. Me parece maravilloso todo lo que has hecho por ayudar a la mujer. De verdad que gracias por la oportunidad que me diste de conversar contigo. No, muchas gracias y gracias por haber pensado, porque también es lindo, son espacios en los que uno también hace una introspección y mira hacia atrás. Es lindo posicionarse en un punto de tu vida y mirar hacia atrás lo que has hecho y ver, planificar hacia adelante, agradecer y planificar hacia adelante, si es que puedes, porque además planificas y luego los planes de Dios. Sí, viene aquel y dice, ese no era el plan. Sí, bueno, yo soy así, ¿no? Como soy planificadora y nunca fui tan planificadora, no es que soy planificadora desde siempre, sino que aprendí con la vida, ¿no? Pero, pero sí, muchas gracias, de verdad que qué lindo y bueno, pues esperemos que este mensaje llegue a mucha gente y que se sienta contenta y feliz de escucharnos a ti y a mí. Gracias, gracias mil, un beso. Un abrazote, chao, chao. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.